tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Buen domingo. Les damos la bienvenida a esta nueva Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Cargadísimo el programa de hoy porque rodeados de cal y debajo de una losa fueron hallados esta semana los nuevos restos en el batallón 14. Sobre este hallazgo y otros que se dieron también ahí cerquita vamos a estar hablando con Alicia Luciardo, coordinadora del IAF, el Grupo de Investigación en Antropología Forense. Hacia el final del programa nos pondremos a punto, nos pondremos al día con el tema Casmu, la difícil situación del Casmu y los pasos que ha dado el gobierno en este sentido. Pero antes vamos a hablar sobre justicia, sobre el papel de la Fiscalía y también sobre algunos casos vinculados al mundo de la política que terminaron en condenas. Esto lo haremos de la mano del ex fiscal de Corte y abogado Jorge Díaz. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a atacar ciertos actores de la justicia. Esto es un problema muy serio que tiene el gobierno, es muy serio el problema que tiene la República. Hay muchas causas, nunca es una causa sola, pero este Código de Proceso Penal, que es un desastre, que en realidad ya la cátedra nos lo dijo, Che Díaz, que integró la comisión, la cátedra de Derecho Procesal, hay que cambiarlo, le da todo el poder a la Fiscalía en un proceso penal. A la segunda reunión que hacen conmigo un grupo de fiscales, me llevan dos listas, una que dice fiscales pro Díaz y fiscales anti Díaz, uno queda realmente espantado porque le está hablando una persona que ejerció la abogacía casi 30 años. Es peor ahora, porque ahora el fiscal de Corte tiene un poder tan grande que un solo partido político lo designa, todo el poder queda vinculado a ese partido. Sí nos preocupa una cosa no de ahora, sino de hace mucho tiempo, hace ya más de un año, hace varios años, que es el sistema de elección de los fiscales, que no hay un criterio objetivo para elegirlos. Iturralde después le escribió un mensaje a Penades en el que afirma que Guione fue asignada por el entonces fiscal de Corte Juan Gómez debido a que él había pedido públicamente que la Fiscalía tuviera criterios objetivos a la hora de fijar los turnos. Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías, dijo Iturralde. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé 1000 veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo que se caga y se va, escribió en otro de esos mensajes Pablo Iturralde. Yo tuve unos roces o un hostigamiento interno por parte de un sector político. En esa institución, la gente que no piensa como ese grupo dominante, que está Juan Gómez, que está Jorge Díaz, que está Romano, que está Carlos Negro, que está Rosa, que es un grupo dominante, habla en susurros. Es algo que lamentablemente en los últimos tiempos se ha venido haciendo como común, que muchos actores políticos permanentemente estén criticando la labor de los fiscales. Momento de invitarles, como siempre, a que participen a través de nuestro WhatsApp con mensajes por escrito que se comparten en la parte baja de la pantalla en el correr del programa 092-374-089, como siempre. Y como siempre, en este momento, saludamos a nuestros panelistas. Hoy no está Álvaro Padrón por motivos personales, vuelve el domingo que viene, le mandamos un abrazo. Karina Núñez, feminista popular, trabajadora sexual, buenas noches. Buenas noches, un gustazo. Saludo también a Álvaro, saludo al equipo y tremendo programa el de hoy. En base a justicia es una cosa que siempre he dicho que la justicia la tienen los ricos porque a los pobres siempre se les ha negado. No es de ahora, sino que de siempre. La justicia está totalmente segmentada entre capital e interior profundo. Y se la utiliza y se la va a seguir utilizando como una herramienta de chicaneo política cuando en realidad debería de ser consolidada como una herramienta para defensa a los vulnerables y a la defensa de la verdad y la transparencia en un sistema que se dice democrático. Y sobre el uso político o no y la percepción de la ciudadanía al respecto, tendremos en unos minutos un informe de la usina. Uso político siempre tuvo. Lo que a mi entender lo que se ve ahora se ve una permisividad mucho mayor a la agresión, más el patoterismo, ¿no? Permisividad del sistema político hacia el sistema político. Del sistema político hacia sus hijos, el sistema judicial, porque consideran que el sistema judicial les pertenece. Camilo Pons Migliaro, militante estudiantil, panelista estable también. Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, un saludo a Álvaro, lo esperamos en el próximo programa. Yo particularmente vengo conmocionado por la noticia de los restos hallados en el batallón 14.
Un abrazo grande a madres y familiares. Sepan que las organizaciones sociales los seguimos abrazando en su lucha incansable. Preocupadísimo por expresiones de sectores fascistas que, más allá de su expresión hiper, ultra, mega reducida dentro de la sociedad uruguaya, es preocupante, creo que nos tiene que interpelar a todos. La carta del grupo Patria o Muerte tendría que estar siendo investigada por la justicia realmente. ¿Cómo podemos generar conciencia a nivel social? ¿Cómo podemos luchar por romper con un pacto de silencio cuando hay sectores de la sociedad que de forma completamente impune están escribiendo semejantes agresiones hacia la propia lucha de personas que perdieron a sus madres y familiares en un contexto muy duro de la historia de nuestro país y que lo único que están tratando de hacer es amedrentar. Sí. Están tratando de amedrentar el proceso de duelo de un grupo de personas que intentan hallar los restos de sus seres queridos. Así que bueno, vaya también un abrazo para madres y familiares en ese sentido y vamos a ver qué trae el programa. Jacarandá, a las hijas y las hijas de las personas desaparecidas. Sí. Gracias. Primeras impresiones de un panel que, por supuesto, tendrá mucho más en el correr de la noche. Maite. Arrancamos entonces con nuestro primer entrevistado, abogado, exfiscal de corte y también asesor del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Recibimos a Jorge Díaz. Buenas noches, gracias por estar nuevamente. Buenas noches, Maite. Buenas noches al panel. Buenas noches, Jorge. Y a toda la audiencia. La audiencia. Bueno, vamos a repasar varios de los temas en el tape. Obviamente hay varias cuestiones para preguntar y ahondar, pero arranquemos por algo que pasó esta semana, porque el jueves por la tarde la justicia condenó a la ex militante nacionalista Romina Celeste Papazo a 2 años y 1 mes de penitenciaría por la denuncia falsa que le hizo al candidato Yamandú Orsi, además de otros delitos por los que venía también siendo investigada. La condena se dio a través de un proceso abreviado que acordó su defensa con la fiscal Sandra Fleitas. Por esta denuncia falsa a Orsi fue condenada por asociación para delinquir, simulación de delito en calidad de calumnia y difamación. Díaz, usted estuvo en el equipo de abogados. ¿Qué primera valoración hace de esto? Y en términos generales, una valoración positiva en la medida en que yo creo que por primera vez en el Uruguay se instala una metodología que es muy común en otras partes del mundo. Yo he escuchado ahora a Karina hablar de justicia y política y seguramente en algún momento vamos a tocar ese punto, pero lo primero que quiero que entiendan es que la vinculación justicia-política no es algo que esté pasando en el Uruguay. Basta mirar el país de Madrid y ver cómo el juez Peinado le emprende contra Begoña Gómez, Pedro Sánchez, o cómo en Brasil en su momento el juez Moro la emprendió contra el presidente Lula, o situaciones, es decir, lamentablemente la utilización o la guerra judicial existe y es una metodología que determinados sectores han utilizado a lo largo y ancho de todo el mundo. En Uruguay lo que no había pasado hasta ahora era que efectivamente el sistema político, no el sistema político, yo creo que hay que separar la paja del trigo, sectores del gobierno o vinculados al gobierno ataquen sistemáticamente a una de las instituciones, que es la Fiscalía, en forma sistemática. Comenzó, yo veía ahora, hasta me había olvidado de las palabras del senador Manini, bueno, otros senadores de la República, no los voy a nombrar porque un día sí y otro también empiezan a cuestionar a una institución. Yo he dicho que ese cuestionamiento a esa institución pasa por una especie de bronca que se tiene de no poder designar a un fiscal general por su propia incapacidad política, en definitiva, porque es necesario negociar, es necesario proponer un nombre y es necesario alcanzar un determinado número de votos en el Senado. Entonces se enojan y atacan a una institución. Y eso le hace mal a la justicia como tal, le hace mal a esa institución y realmente creo que es absolutamente injusto. Porque esa institución está compuesta por un grupo de hombres y mujeres que trabajan todos los días, que hacen su mejor esfuerzo, con presupuestos realmente, no voy a decir miserables, pero muy bajos, y en términos generales
sigue funcionando y se sigue avanzando y la justicia sigue funcionando gracias al esfuerzo de esa gente, pese a que el sistema político es incapaz de designar a un fiscal general hace 3 años. ¿Ese sistema político le cabe esta responsabilidad al presidente puntualmente? Bueno, en realidad dentro del sistema político el responsable es el presidente de la República, porque el fiscal de corte lo designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado de la República. Es decir, es el Poder Ejecutivo quien tiene que pedirle al Senado la venia para designar a un fiscal de corte. Por tanto, si pasan 3 años y el Poder Ejecutivo ni siquiera pide la venia para designar a un fiscal, la responsabilidad exclusiva y excluyente es del Poder Ejecutivo. Ahora, ese mismo Poder Ejecutivo que no designa es el que sistemáticamente los integrantes de los partidos de la coalición de gobierno son los que pegan. Entonces parece que hay como una situación, una cierta zona de confort de no designar un fiscal, porque claro, es mucho más fácil cuestionar a un fiscal concretamente, y no está mal que se los cuestione, porque se puede cuestionar, un fiscal toma una decisión que yo entiendo como abogado, que es una decisión que no se ajusta a derecho, bueno, está bien que se lo critique. Lo que está mal es que se asignen intenciones políticas al accionar de funcionarios que no actúan políticamente. ¿Y si se hubiese designado a un fiscal de corte, eso sería diferente? Y claramente diferente porque hay un responsable. Es decir, hay un responsable que es el responsable de la institución frente al Poder Ejecutivo, frente al Parlamento, y es esa persona la que carga sobre sus espaldas con esa responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre tener un fiscal interino y un fiscal titular? El fiscal titular es designado y tiene la legitimidad política de una designación directa. El subrogante es un suplente que está allí mientras no se designa un titular. Es decir, en cualquier momento el Poder Ejecutivo se puede proponer a otro cambiarlo o cambiar las leyes de subrogación como se cambiaron durante este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá del enorme esfuerzo que pueden hacer el doctor Juan Gómez o la doctora Mónica Ferrero, siempre van a ser subrogantes en tanto no haya un titular. Y eso te resta legitimidad política frente al sistema político y frente a la ciudadanía. Entonces, por un lado, no le asignás presupuesto, no designás fiscal titular, criticás sistemáticamente. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Entonces, para usted, ¿hay una intencionalidad de no designar a un fiscal de corte? Bueno, la pregunta que me hago es por qué pasaron 3 años y no se ha hecho ninguna propuesta. Entonces ahí se me contestan, los uruguayos somos muy hipócritas, porque enseguida dicen, bueno, no vamos a proponer un nombre porque si proponemos un nombre y después el Senado dice que no, es un manoseo. Bueno, cuando el presidente Mujica propuso el nombre de Jorge Díaz para fiscal de corte, no había acuerdo en el Senado. El acuerdo se formó después. Hubo un acuerdo positivo como pudo no haberlo. El presidente Boric, para designar el fiscal nacional de Chile, hizo 3 propuestas. Recién a la cuarta, 3 propuestas le rechazaron, a la cuarta le dijeron que sí. Es decir, ¿por qué digo que somos hipócritas? Porque decimos, primero tenemos que estar de acuerdo y después mandamos la propuesta. Es decir, preferimos la negociación entre 4 paredes, reservada, secreta, entre 2 o 3 dirigentes, y yo te propongo este nombre, y tú me propones este, y este no. No, hagámoslo público. Hay un proyecto del Colegio de Abogados no de la legislatura, de esta legislatura, ni siquiera de la pasada, de la anterior, un proyecto que presentó el Colegio de Abogados del Uruguay, uno de sus redactores creo que fue el profesor Martín Rizzo, para hacer un proceso transparente de elección de los ministros de la Corte. ¿Cómo sería eso? Y bueno, cuando se sabe de antemano cuando se va a generar una vacante, yo recuerdo, le estoy diciendo a grandes rasgos de memoria, lo que establece es un procedimiento para que la Asamblea General designe un ministro de la Corte, que es un llamado público, una presentación, comparecencia ante comisiones parlamentarias, apertura que la sociedad civil pueda opinar, como pasa en otras partes del mundo. En Chile, cuando se va a designar un fiscal general, se abre un espacio de tiempo donde la sociedad civil puede participar, puede discutir. Eso no pasa en el Uruguay, discutimos todo entre 4 paredes. Nos encanta la opacidad. Ahora bien, volviendo al tema específico, porque me fui al tema de justicia y política, que era un poco lo que el arranque me llevó para ese lado y la pregunta iba para otro lado. ¿Es necesario designar un fiscal general? Sí. Cuanto antes mejor. Yo creo que a esta altura va a ser muy difícil porque este gobierno está terminando, será el próximo gobierno quien tenga probablemente la enorme responsabilidad de designarlo y de conseguir las mayorías para que se vote la venia de designación. ¿Es necesario mejorar los recursos? Absolutamente imprescindible mejorar los recursos. Es necesario
establecer procedimientos de trabajo que realmente hagan de la justicia uruguaya, que es muy independiente, porque a diferencia de lo que pasa en otros países, acá no cambia y el gobierno y los jueces cambian las decisiones, o los fiscales cambian las decisiones. Yo que tengo clientes en otros países, te puedo decir con absoluta certeza de que en otros países cambia el gobierno y los mismos jueces que perseguían a esto, al otro día empiezan a perseguir a otros. Eso no pasa en el Uruguay. Tenemos una justicia independiente. Uruguay debería sentirse orgulloso de la independencia de su justicia. Pero tenemos una justicia que, por cuestiones de recursos, es una justicia lenta. O sea, no es todo lo eficiente que debería ser. Y el principal problema que tenemos es el acceso. Uruguay, yo escuchaba a Karina decir que, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Claro que sí, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Las grandes empresas, cuando tienen un conflicto, ya tienen establecido en los contratos que firman arbitrajes, que son mecanismos de justicia privada, que son caros, pero que son rápidos y eficientes. Entonces resuelven un conflicto entre ellas en una forma rápida y eficiente. Les da seguridad jurídica. Los ciudadanos comunes vamos al Poder Judicial. Pero hay gente en este país, los sectores más pobres, que ni siquiera tienen acceso al sistema de justicia oficial. Y eso es particularmente claro porque tenemos una defensoría pública que es raquítica. Por falta de presupuesto también. Bueno, una de las razones es que tenemos una defensa pública raquítica. Pero además, fíjate tú que se da la contradicción que tenemos. Mucha gente que no tiene abogado y muchos abogados sin trabajo. Y eso no lo va a resolver el mercado. Hay que tomar medidas de política de justicia para que esos dos mundos se encuentren. Pero además, los sectores más pobres tienen menos acceso a la justicia. Los sectores del interior profundo tienen mucho menos acceso a la justicia que los sectores de Montevideo. Las mujeres pobres tienen menos acceso a la justicia todavía. Entonces, hay un problema, y Yamandú lo ha planteado con mucha fuerza, porque para él es un problema crucial, que es el tema del acceso. Que el acceder a la justicia es un derecho humano fundamental. Y es un derecho humano fundamental que el Estado le tiene que asegurar a sus ciudadanos. No puede ser que según la zona del país donde vivas o según tu condición socioeconómica, en definitiva, acceda a una justicia o a otra. Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas que es uno de los enormes desafíos que el Uruguay tiene para adelante y que tenemos que empezar a hablar a calzón quitado de estas cosas. Porque a veces hay gente que se enoja y dice, no, porque el Poder Judicial trata a todo el mundo igual. Bueno, sí, no es una crítica al Poder Judicial cuando digo que hay una justicia, es una crítica al funcionamiento global del sistema. Ahora, tenemos que tomar medidas para eso. En el caso concreto, bueno, de la denuncia contra Yamandú, Yamandú tuvo la posibilidad de tener un equipo de abogados y un equipo de investigadores que trabajó para en 2 meses demostrar una denuncia que nosotros sabíamos que era falsa, pero que teníamos que demostrar que era falsa. Y en un momento muy particular aparte, porque en plena campaña y con el reloj corriendo. Nos vamos a meter de lleno en eso, pero antes queremos compartir unos datos que tiene la usina justamente sobre esto que decía Díaz, ¿no? Cómo afecta esta justicia para pobres o para ricos, o cómo se vive la justicia en diferentes estratos socioeconómicos en cuestiones de género. Bueno, de eso viene la usina ahora para hablar con Jorge. Exactamente. Justicia, confianza y politización. Siempre es un placer recibir a Marcela Jain de la usina, a veces con confirmaciones de algunas nociones que podemos tener desde el sentido común y muchas con sorpresas. Veremos qué nos deparan los próximos minutos de televisión. Marcela, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos, a todas por la invitación a hablar sobre estos temas, porque estudiar las percepciones que tiene la gente sobre la justicia es central, ¿no? O sea, qué tan justa o injusta se percibe la justicia y el Poder Judicial hace justamente a la calidad de nuestras democracias. Y de hecho, antes de meternos en los datos de la usina, comentarles un poco de cómo se ha visto estos temas a nivel internacional, ¿no? De hecho, hay una encuesta que se hace periódicamente en América Latina, que es la de Latinobarómetro, que en 2020 midió por primera vez la percepción que tenía la gente en Latinoamérica sobre el acceso a salud, a la educación y a la propia justicia, ¿no? En muestras representativas de ciudadanos y ciudadanas en Latinoamérica. Y las personas encuestadas justamente veían altos grados de injusticia en todo lo testeado, y donde veían
precisamente en primer lugar esa injusticia en el acceso a la justicia, ¿no? El 77% de las personas en ese momento en América Latina consideraba que era injusta o muy injusta, ¿no? el acceso a la justicia. De hecho, en ese entonces, de toda la región, nuestro país destacaba por ser los que menor injusticia percibía en este sentido, y también en esta medición se veía la baja confianza que había en el Poder Judicial en toda la región, y también ahí Uruguay encabezaba la tabla de las valoraciones positivas, ¿no? Que para el contexto latinoamericano en general eran muy bajas. Pero en síntesis, como estábamos diciendo recién, y bueno, como señala este informe, la debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos que debilita justamente a las democracias, por eso es tan importante valorarlo, ¿no? Y saliendo del plano internacional y en nuestro país, en el contexto de la región, nos metemos entonces sí, directamente en estos datos que estuvimos relevando desde la usina, donde vamos a ver estas dos dimensiones que vos mencionabas, Jorge, la confianza y la politización, a través de dos preguntas. Una de ellas decía, ¿cómo calificarías tu confianza en la justicia? Y la otra es, ¿cuán de acuerdo estás con esta siguiente afirmación? En Uruguay el Poder Judicial está politizado. Este es un relevamiento que hicimos en el panel de la usina a fines de mayo de este año. Pero también vamos a hacer algunas comparaciones, ya lo vamos a ver a continuación. Pero si vamos a la siguiente, ahí va, acá ya vemos entonces lo que decía la gente cuando le preguntábamos en el panel, ¿no? Sobre esta dimensión de la justicia. Y como podemos ver en esta primera diapositiva, en tonos de azul celeste, ¿no? Estamos viendo las valoraciones positivas, y en naranja y rojo las negativas, ¿no? Recordemos de vuelta que la pregunta lo que apuntaba era hacer una escala que iba desde mucha confianza a ninguna confianza, y como podemos ver ahí en el costadito, en resumen, ¿no? A la derecha, es más la desconfianza que la confianza, ¿no? No confían casi un 60% y confían cerca de un 40%. Así que, si les parece, Jorge, les propongo hacer esos zoom que hacemos en esta desconfianza, a ver si podemos saber un poquito más de las personas que contestaban que no confiaban en la justicia. ¿Dónde es mayor esta desconfianza, ¿no? Y ahí vemos que si vemos diferentes dimensiones, acá estamos viendo nivel socioeconómico, estamos viendo edad, estamos viendo género, estamos viendo región, vemos que aumenta progresivamente esta desconfianza por nivel socioeconómico, mientras que en el nivel de mayor ingreso tenemos mitad y mitad de valoraciones positivas y negativas. En el caso de las personas de menores ingresos, lo que vemos es que solo 2 de cada 10 personas confían en la justicia, ¿no? Cuando nos vamos a la edad, vemos que la mayor desconfianza se da en las personas jóvenes, ¿no? Precisamente entre quienes se encuentran entre 18 y 29 años, ¿no? Y la menor desconfianza se va dando a medida que aumentamos de edad. De hecho, quienes tienen 60 años o más, ya tenemos también, ¿no?, esta mayor confianza, ¿no? En cuanto a género, teníamos levemente una mayor desconfianza en las mujeres con respecto a los varones, y por último incluimos este corte por región que les decía, porque era mayor la desconfianza en Montevideo que en el interior del país. No incluimos entre estas dimensiones una que siempre incluimos, que es la de voto en 2019, porque no había diferencias significativas entre votantes del Frente Amplio y de la coalición en este sentido. Un detalle acá, Marcela, que me llama la atención, que es cómo la gran diferencia numérica está en el corte de nivel socioeconómico, ¿no? Sí, totalmente. Porque 63, 58, 60, sí, son mayorías importantes, pero 77 en el nivel socioeconómico bajo. Sin entrar de atrevido en análisis que no me corresponden, deslizo una idea, porque mucho se habla, y lo hablábamos recién, y cada vez que hablamos de justicia en nuestro país lo hablamos, de que muchas veces las personas con nivel socioeconómico bajo ni siquiera son bien conscientes de sus derechos para reclamarlos o para acercarse a la justicia. Bueno, pues son muy conscientes de que la justicia no es tan justa para todos, aparentemente, ¿no? Sí, tal porque cual. un 77 me resulta fuerte. Sí, hoy lo estábamos estilizando, estábamos cerrando esto y diciendo, bueno, prácticamente 8 de cada 10 personas de este nivel que contestaron dijeron que no confiaban en la justicia, ¿no? O sea, es muy alto. Y también nos vamos a encontrar con esto cuando veamos politización, que no los trajimos así con estas gráficas, pero se da esta misma regularidad que vos traías. Si les parece, vamos a la siguiente. Bien, porque acá tenemos para ver una evolución de la confianza, porque esta no es la primera vez que preguntamos esta pregunta, justamente, valga la redundancia, ¿no? Si bien estamos haciendo este énfasis en mayo de 2024, también tenemos mediciones de 2021 y de 2023. Y si vemos esta evolución de la desconfianza entre estos años, vemos que
si sumamos de vuelta, ¿no?, estos negativos, ¿no?, de los diferentes años, vamos a tener una desconfianza del 45% en el 2021, que después se transforma en un 47% en la medición de 2023, y que en esta última ya nos arroja un 57%. O sea que de la serie que estamos viendo acá, de las veces que preguntamos esta pregunta, tenemos el punto más alto en el 2024. Y si les parece, podemos pasar a la siguiente. Bien, acá estamos viendo la politización y recordemos cómo era el enunciado, ¿no?, que le preguntábamos al panel. Lo que apuntábamos era ver el grado de acuerdo que había, por esto muy de acuerdo, neutral o ni, como decía Maite, ¿no?, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo con respecto a este enunciado. En Uruguay el Poder Judicial está politizado, ¿no? De vuelta hacemos esta síntesis a la derecha del gráfico, ¿no?, y nos da un 60% si sumamos estos muy de acuerdo y en desacuerdo y muy en desacuerdo un 11%, ¿no? Si abriéramos esto, ¿no?, como lo hicimos anteriormente, nos da que esta percepción del 60% está politizado el Poder Judicial, es mayor en personas de nivel socioeconómico bajo, como vos bien marcabas, Jorge, en jóvenes, en varones, y es mayor en el interior del país, y era mayor también en votantes de la coalición con respecto a votantes del Frente Amplio. Y esta percepción sobre que el Poder Judicial no está politizado, este 11% que vemos ahí, si trajéramos también los gráficos anteriores, veríamos que es la más baja desde que medimos esta dimensión. Sí, y veíamos en la anterior un salto importante entre noviembre del año pasado y mayo, ¿no? Exacto. Ahora, y con en respecto los últimos meses mismo. Y con respecto a esta, la medimos incluso desde antes, desde 2022, desde septiembre de 2022, y considerando incluso septiembre del 2022, tenemos, sí, el más bajo de todos, ¿no? Gracias, Marcela. Por favor, a ustedes. Y nos damos una vueltita por el panel para analizar estas cuestiones que han ido apareciendo, tanto en la charla con Jorge Díaz como en estos datos que veíamos. Karina. ¿Qué decirte? Digo, en lo que ya desde que estamos hablando de que el 77% considera de la gente pobre que no tiene justicia, ya estamos diciendo mucho. Y si estamos hablando de que dentro del sistema judicial hay gente que pudiendo estar trabajando está desempleada, habiendo tanta necesidad de personas en ese sentido para asistir ese nexo entre quien necesita justicia y quien puede ayudar a que acceda. Pero sobre todo me resulta mucho más inquietante cómo quienes salen de la UDELAR, estudian, se capacitan en la UDELAR, que es una institución pago por todos y todes, luego prefieren solamente defender intereses privados. También la justicia es una de las primeras cosas que la ciudadanía pierde cuando pierde la democracia. Es una de los primeros caballitos de batallas a los que quienes quieren imponer el autoritarismo se quiere apropiar. Y mal nos va a quienes decimos, no, yo con política no quiero nada. Porque el decir esto no es asunto mío también es un asunto político, no político partidario, pero sí político en perspectiva de derechos humanos y en acceso al derecho a ser defendido, del cual le estamos dando el pase libre a que hagan lo que quieran. Y cuando nos quedamos quietos ante los ataques constantes del sistema judicial, sin razón, ¿no? Porque yo tengo acá, me duelen prendas, porque he pataleado durante todos estos años contra el sistema judicial con respecto a lo que tiene que ver la protección a los niños, niñas, adolescentes y a las mujeres en vulneración o víctimas de trata, ¿no? Soy la primera en que me he dado de bomba contra... No. Pero también sé que tiene sus limitantes, también sé que tiene sus cosas, pero no voy a dejar de protestar mientras sepa que se pueden hacer cosas mejores. Y de las cosas mejores que se pueden hacer es que se dejen de tuitear contra el sistema judicial, que le pongan recursos, que le pongan capacitación, que valoren la labor que hacen en los territorios y no solamente en Montevideo, y ahí podemos empezar a conversar. Camilo.
Bueno, yendo un poco de atrás para adelante, me llamó mucho la atención la última diapositiva, que hablaba sobre el tema de la politización del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial es una de esas instituciones, uno de esos entes que tiene un rol fundamental en cuanto a la organización social, al establecimiento de marcos que definen lo que es la convivencia y la coexistencia en términos correctos y saludables entre seres humanos en una sociedad democrática. Entonces juega un rol político fundamental. Entiendo que la pregunta de la diapositiva iba por otro lado, que estaba vinculado al poder al político partidario. Pero el Poder Judicial es, valga la redundancia, un poder que está politizado y que es nuestro rol como ciudadanos politizarlo para entender qué rol está cumpliendo la organización social, si le sirve a la ciudadanía o si por el contrario, como demostraba la primera diapositiva, le es servil solamente a un sector de la población, que en este caso es el que acumula más cantidad de capital. Entonces creo que yo me gustaría responderlo. Sí, creo que está politizado, quizá tenemos que politizarlo en otro sentido. Tenemos que hacernos esa pregunta colectivamente. ¿Está bien el rol que está cumpliendo el rol judicial? ¿Ampara a todo el mundo? Porque Uruguay es un Estado que se jacta de ser un Estado de bienestar, que históricamente nos gustó siempre decir que éramos la Suiza de América, que teníamos a los más desprotegidos bajo el ala del Estado. Tenemos un Poder Judicial que un 77% de las personas de sectores socioeconómicos bajos entiende que no lo están parando. Entonces entiendo que quizá deberíamos politizarlo aún más y preguntarnos si realmente está cumpliendo su cometido. Me gustaría dejarle una pregunta a nuestro invitado de hoy. Quería consultarte, más allá de la irresponsabilidad quizás de no haber designado o no haber propuesto al Senado un magistrado para que se le diera la venia y fuera el fiscal de corte, ¿se entiende que hay algún sector que esté realmente percibiendo un beneficio del hecho de que no se haya designado un fiscal de corte y por el contrario haya un fiscal subrogante cumpliendo la tarea? Porque yo veo la situación y lo que me pregunto es por qué no se designó uno. ¿Quién se está beneficiando del hecho de que no haya uno designado? Bien, respecto de la encuesta, el tema de la primera parte que era confianza, desconfianza, ¿no? Es un tema de... Yo creo que ahí no me llaman en absoluto la atención ese porcentaje tan alto en los sectores socioeconómicos bajos, porque ahí hay un tema de acceso. Yo no puedo confiar en algo a lo que no accedo. Si yo no sé, no tengo posibilidad de... Muchas veces puede ser que ni siquiera conozca bien mis derechos, pero aún conociéndolos, si no tengo forma de hacerlos valer, no tengo acceso, porque no puedo contratar a un abogado, porque no accedo a la defensa pública o a alguno de los consultorios barriales. O sea, el mecanismo de defensa pública es raquítico en el Uruguay. Bueno, entonces obviamente que voy a desconfiar. Sí, está la cuestión funcional, pero también está la cuestión normativa. No, yo creo que ahí es una cuestión, hay una cuestión funcional, o sea, hay algunas cuestiones normativas, pero yo no creo que todo se resuelva cambiando normas. Porque ese es el fetiche del legislador. Hay un problema, aprueba una ley, y el problema sigue estando ahí porque la ley no resuelve problemas. La ley puede ser un instrumento para resolver problemas, pero luego de la ley tiene que haber una política pública que la implemente y la lleve adelante. Pero, perdón, Diego, meto un bocadillo en esto, interrumpiendo solamente de que tal vez... aventurando, meternos cualitativamente en estos números, tal vez un poco también influya que los crímenes de guante blanco tengan determinadas penas, que trabajo comunitario y se afanan millones de dólares de la gente, que es para el bienestar social, y que si una mujer entra 40 gramos de marihuana a una cárcel, se come 4 años. Está bien, es verdad. En la parte del derecho sustancial hay una cuestión normativa. El derecho penal está cargado de ideología. Digo, cuando el legislador decide qué bienes jurídicos proteger y qué bienes jurídicos no proteger, es una decisión política, una decisión ideológica. Cuando decide qué conductas que vulneran ese bien jurídico voy a castigar, es también una decisión ideológica. Y cuando decide qué pena le voy a poner, por ejemplo, cuando decide que la estafa tenga un máximo de 4 años y la mínima de la rapiña sea de 4 años, y sin importar si esa estafa es el cuento del tío o el vaciamiento de un banco, también es una decisión ideológica. O cuando decido no tener delitos como el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento injustificado de los funcionarios públicos, también es una decisión ideológica. Es decir, ahí sí hay cuestiones normativas y que tienen que ver con la ideología, incluso más allá de los partidos. Pero yo iba al tema del acceso.
que en el tema del acceso puede haber una cuestión normativa. Yo creo que la defensa pública tiene que descentralizarse, tiene que salir del Poder Judicial, tenemos que crear una defensa pública potente. ¿Para qué? Para que los ciudadanos accedan a la justicia. Si no, podés tener razón, tenés derecho a, tenés razón, pero si no lo podés hacer valer, ¿de qué te sirve eso? Entonces, los sectores socioeconómicos más bajos son los que no acceden. En el caso de los jóvenes pasa algo similar, porque también ahí es donde se concentra en gran parte los sectores, o sea, la pobreza en este país tiene cara de mujer y de niño, y en los sectores jóvenes también. Casualmente los sectores más veteranos, vamos a decir, son los que confían un poco más, y en general allí es donde no se concentra la pobreza. Entonces yo creo que en la primera placa hay un tema de, para mí hay un tema de acceso que claramente hace pensar que evidentemente genero desconfianza, entre otras cosas porque no puedo llegar a ese lugar. También es verdad que hay esa campaña sistemática. ¿Por qué del 2022? Yo me fui en el 2021 de la Fiscalía. En 2022 para acá caen los índices. Y bueno, y caen los índices porque sistemáticamente, un día sí y otro también, parte de sectores políticos han atacado directamente, por lo menos a una institución. Ahora, tú me decís, ¿quién gana y quién pierde con ese ataque? Yo creo que pierden las instituciones y perdemos todos. Acá no es un tema de... es perder desde el punto de vista de la calidad democrática. Porque si dedicáramos toda esa energía, en lugar de, como decís tú, a tuitear, a generar recursos, a pensar mejores leyes, bueno, seguramente estaríamos mucho mejor. Pero los odiadores de las redes sociales lo que hacen es pegar y pegar. Porque no me gusta. A ver, ahora se va a hablar del Batallón 14 y del encuentro, del hallazgo de los restos, que para mí fue la noticia de la semana. Esa foto realmente a mí me impacta y en parte también es verdad que estando al frente de la Fiscalía, creamos la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que ha realizado un trabajo muy bueno, callados, trabajando, trabajo que ha sido cuestionado desde el sistema político. También. Entonces, digo, ahí vemos ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí hay un tema que va horadando la piedra. ¿Tá? Pego, y al mismo tiempo no doy recursos, no designo fiscal. Pero además, los delincuentes necesitan a una fiscalía débil. Todos los delincuentes. Todos. Pero especialmente... ¿Pero por qué? Porque es más fácil enfrentarse a un fiscal en forma aislada que enfrentarse a una institución. Y si esa institución no puede responder como tal, monolíticamente, con alguien que haya sido designado como fiscal, por más esfuerzos que hagan los subrogantes, siguen siendo subrogantes. Entonces es necesario que haya un o una fiscal titular que esté al frente de la institución, que tenga respaldo político, tenga espalda política como para hacer frente a eso. Si no, cada uno de los fiscales queda aislado, merced del ataque de que no me gusta la decisión, la cuestiono. Entonces, y la cuestiono y ya le agrego intencionalidad política. Entonces, ¿cómo la ciudadanía no va a desconfiar si no accede y además tiene dirigentes políticos permanentemente diciendo de que las decisiones que toman jueces y fiscales son decisiones con intencionalidad política? O sale el presidente del directorio de un partido a decir que Alicia es nuestra. Sí, está a hablando jactarse de que incidió en la decisión de la designación de un fiscal. O sea, francamente es vergonzoso. A decir como dijo, que habló 1000 veces conmigo sobre la situación de la doctora Ione, y la verdad es que 1000 veces no habló. Es mentira. Ese señor fue el único político uruguayo que mientras yo fui fiscal de corte, vino una vez a hablar conmigo a plantearme la situación de la doctora Ione diciendo que la doctora Ione pertenecía a determinado partido, que a mí no me consta, No me consta ni me importa porque uno en definitiva juzga o puede analizar la gestión. ¿Cuándo fue eso? Cuando yo era fiscal de corte y él era el presidente del honorable directorio. Entonces digo, fue el único dirigente político en 10 años que tuvo el tupé de ir a pedir por un fiscal. Los demás dirigentes políticos de ningún partido jamás hablaron con nadie. Y lo digo porque él lo dice, con una diferencia, no fueron 1000 veces. ¿Y qué pidió? A plantear la preocupación por la situación de... Doctor, en realidad Alicia
Alicia, es nuestra. Porque Alicia es quien liberó, la doctora Guione es quien liberó a mí, a más de 14 compañeras en Río Negro, en Paysandú, en Pando, de redes de trata. Y cada vez que desbarataba alguna de esas redes, la agarraban y la sacaban de ese lugar. ¿Por qué? Porque le sacaban a los punteros, le sacaban a la gente que los acomodaba y le sacaba a toda la gente que tenían a la vuelta que los podía dejar. Entonces, Alicia, en realidad, es más nuestra de las mujeres que salvó, liberó y sacó de esas redes que de ellos. Karina, yo espero que no se haya malinterpretado. Yo no estoy cuestionando en absoluto el desempeño de la doctora Guione. Y dije expresamente, no tengo ni idea de cuál es. Estoy criticando al señor Iturralde. Estoy criticando a un dirigente político que ayuda con su accionar a partidizar. Bueno, disculpe, se me saltó la térmica. No, pero está bien. Yo sé lo que... No, además, porque aparte... pero Karina, pero además sé que lo que tú estás diciendo me consta que es verdad. 7 años tuvieron para conseguir que procesaran a uno de los que casi me matan. Entonces digo, a lo que te digo duele, es, si se interpretó o pudo haberse interpretado que hubo un cuestionamiento, absolutamente no. Muy por el contrario, el cuestionamiento apunta al político. Sí, que además se abroga determinadas cosas que andás a ver si son ciertas, ¿no? Iturralde, puntualmente, sí. Díaz, hablando sí de algunos de los casos, han habido varios casos de corrupción en los últimos años, pero del último que se dio en estas últimas semanas, que fue, tiene que ver con el exintendente Artigas, Pablo Caram, con también su sobrina y varios otros familiares. ¿Qué lectura hace de lo que fue esa condena? Y también cuando se habla, ¿no?, de estos delitos de guante blanco, comparado con quizás otros delitos. Bueno, ahí sí hay también una cuestión normativa. Por alguna razón los delitos de corrupción, a ver, primero tenemos un código de 1934 para empezar, después hemos hecho muchas modificaciones, pero el código original y en su esencia es el código del 34, es el código de Irureta Goyena que copió del código Rocco, que era el guardasellos de Mussolini, le sacó las aristas más antidemocráticas y es el código que tenemos hasta el día de hoy. O sea, Uruguay hace años, décadas, que debió aprobar un código penal diferente. Los delitos de corrupción, sí, tenemos un debe en la normativa de los delitos de corrupción. Y esas son las penas. O sea, las penas que están allí son todas legales. Entonces, yo creo que a veces nos la agarramos con el que la tiene que aplicar, pero en definitiva tenemos un problema normativo. Bueno, en este caso, aparte de lo de Caram, son 2 años, se está hablando de 8 millones de dólares por horas extra en general, pero no se sabe ni siquiera, no hay un número de cuántas fueron, no sé. Bueno, es que no pero es mucho dinero también. Es muchísimo dinero. Ahora salió el informe del Tribunal de Cuentas, leías ayer que eran 53 funcionarios que percibieron horas extras que no hicieron. La pregunta es a dónde fue ese dinero, que esa es la segunda etapa. Pero respecto de las penas, si nosotros no agravamos las penas, primero, no tipificamos los delitos que la comunidad internacional exige que se aprueben. O sea, tenemos conductas, por ejemplo, el soborno privado, que no está tipificado como delito. O sea, hay un montón, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa. O sea, hay un montón de delitos que a nivel, en la normativa internacional, se recomienda que se adopten, que en Uruguay no existen. No ha habido, no existió hasta ahora voluntad política del legislador para aprobarla. Ahí es el Parlamento, entonces. Ahí es un problema del Parlamento, eso por un lado, el tema de las penas. Yo recuerdo proyectos, por ejemplo, del senador Carrera y del senador Bordaberry en su momento, que en el sentido de crear estas figuras delictivas que nunca se aprobaron. Segundo, las penas son esas, son penas bajas. Y dentro de esas penas bajas, los operadores del sistema de justicia se manejan. Ese es un dato de la realidad. Ahora, cuando agravamos penas, resulta que le ponemos 4 años. ¿De quién es la responsabilidad de que le pongamos 4 años a una mujer? Digo mujer porque la mayoría son mujeres. Ingresan 50 gramos de marihuana a una cárcel, va 4 años presa. Pero resulta que se afana... por ejemplo, para hablar de un delito viejo de ahora, o hablar ahora de esto de los supuestamente 8 millones de dólares, y bueno, y la ley permite, porque está establecido así, que sean penas bajas que permitan el régimen de libertad prueba. Y eso es un problema del legislador, y claro, pero lo que pasa es que se hicieron modificaciones legislativas. No tenemos delitos informáticos en el Uruguay, no se ha aprobado una ley que tipifique los delitos informáticos, pero tenemos el delito de falta de respeto a la policía. Entonces,
o la prohibición de circular. O sea, se ha puesto el foco en aquellas conductas. Bueno, el colmo de los colmos de los colmos, el senador Heber proponiendo que sea delito dormir en la calle. Eso es lo más clasista que he escuchado en los últimos tiempos. Entonces digo, ¿dónde está el problema? Ahí está el problema. Y está el problema en una permanente demanda de punitivismo, 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 pero punitivismo ¿de qué conductas? Punitivismo de las conductas que cometen aquellos sectores más desposeídos. No del sistema político. Y ahí termina transformándose la justicia, que en definitiva es una aplicadora de normas, termina transformándose en aquella serpiente que muerde el pie descalzo. Y volviendo un poco a lo de Artigas, usted habló de otra etapa. ¿Cuál tendría que ser la segunda etapa? Hay que buscar a dónde fue este dinero, hay que ver también quiénes se enriquecieron con esto de manera ilegal, porque me imagino que también se debe investigar después. Bueno, a hay estas que personas, saber a ¿no? dónde fue ese dinero y cuál fue el destino. Si ese dinero fue, como dicen, a pagar créditos que los funcionarios extrajeron, hay que ver el dinero de esos créditos a dónde fue. Yo me planteaba como pregunta, porque no lo sé, que una posibilidad fue que se afanó para la corona, como se dice habitualmente. Es decir, se utilizó ese dinero para financiar campaña. Esa es una posibilidad. Capaz que no, pero ahí te lleva a otro problema, que es la financiación de los partidos y el oscurantismo y la opacidad de la financiación de los partidos. Que tampoco hay acuerdo en Uruguay. Que tampoco nos hemos puesto de acuerdo y que en las internas es cancha libre, ahí no se controla nada. Entonces, ahí tenés un problema. Ahora, capaz que con eso, en realidad fue al bolsillo de otros funcionarios. O quedó en el bolsillo de esos funcionarios. Bueno, ¿qué ese funcionario, qué se compró con ese dinero? Pues ese dinero de todos los uruguayos, de todos los artiguenses en este caso. Bueno, ¿a dónde fue a parar? ¿Se compró una casa ese funcionario? Y bueno, si hay un delito de lavado, porque eso es lavado, porque el lavado de dinero no es solo al narcotráfico. Claro. No. Si yo cometo un acto de corrupción y ese acto de corrupción produce dinero y con ese dinero me compro un bien, eso es lavado. Y hay que decomisar esa casa. Y esa moto o ese auto o lo que se haya comprado. Ahora, hasta donde sé, no hay una investigación por lavado por estos hechos. ¿Eso tiene que partir de nacer de dónde? No, puede haber una denuncia de un particular, o puede iniciarlo la Fiscalía de Oficio, o podría la Senaclaf, por ejemplo, que se preocupa tanto de otras cosas, dedicarte a esto. Y trabajar, ahora que tiene facultades de investigación, para saber a dónde fue ese dinero, porque parece ser que al gobierno le interesa solamente determinados orígenes del dinero. No le interesa a otros, pero la corrupción es, junto con el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas y la corrupción pública, son las fuentes fundamentales del crimen organizado. Entonces, eso que decimos y repetimos, ¿sabes qué pasa, Maite? Que enseguida te dicen, no, en el Uruguay eso no pasa. Porque la primera respuesta que te da el político uruguayo es, no, en el Uruguay no pasa. Bueno, también pensábamos si nos conocemos todos, todos sabemos, sí, es verdad que nos conocemos todos, pero la primera pregunta es, no, en el Uruguay no pasa. Pero antes tampoco pasaba que mataran, que ejecutaran gente. Bueno, en el año 2009 yo en un evento dije que en el Uruguay no había sicariato porque no se había juntado la oferta con la demanda, porque gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por plata había, y gente con dinero también hay, y que lo único que impedía que eso ocurriera, que la oferta y la demanda se encontraran, era un dique, una barrera cultural. Me dijeron de todo, que exageraba, que era un exagerado, que cómo iba a decir eso, que en Uruguay esas cosas no pasaban. Bueno, acá estamos. Una última cortita para cerrar, y teniendo en cuenta que, bueno, que sí se cerró ahora con esta condena al caso de Romina Celeste Papazo. En su momento Orsi había pedido que se investigara a fondo esto, a ver si había alguna cuestión detrás. ¿Supieron algo, si sí o si no? Desconocemos el resultado de la investigación porque no hemos asumido una posición activa desde el momento de que se archivó la investigación respecto de Yamandú. Hubo una decisión de no seguir participando activamente como víctima, digamos, en la investigación. La víctima puede decidir participar o no. En ese momento se dijo que la misión estaba cumplida, que se había quedado claramente demostrado de que era una denuncia que, a ver, nosotros sabíamos que era mentira, habíamos hablado con Yamandú, teníamos toda la información, pero tuvimos que hacer una investigación en 2 meses y ahí hablamos de los recursos. Quien puede tener recursos para
contratar quizás el un resultado hubiese equipo de sido otro. abogados o un equipo de investigadores, gente que investiga en redes y demás. Y bueno, más de 15 personas estuvimos trabajando durante 2 meses hasta que teníamos para probar de que esa denuncia era falsa. Por ejemplo, sabíamos... la doctora Morelli entrevistó a casi 20 trabajadoras, mujeres trans, trabajadoras sexuales o ex trabajadoras sexuales a lo largo de todo el país, de que tenían la información precisa en relatos totalmente coincidentes, en el cual se decía que Paula Díaz nunca había trabajado en el Parque Roosevelt, que siempre había trabajado en 8 de octubre. Eso fue un trabajo de investigación que hizo Marina espectacular. Claro, pero elementos extraños como determinadas llamadas y otras cuestiones que después también se dieron en redes sociales con financiamiento, eso quedó como ahí, no se sabe. Y bueno, eso habrá que preguntarle a la Fiscalía. O sea, nosotros cumplimos con el rol como defensas de probar la inocencia de nuestro cliente y de probar la mentira de la cual había sido víctima. Y bueno, y por suerte no, por mucho trabajo, pudimos en 2 meses y medio desbaratar eso, que yo creo que como abogado, a mí me tocó ser juez 20 años, fiscal 10 años, ahora hace 3 años que trabajo como abogado. Ese como abogado fue el desafío profesional más grande porque teníamos 2 meses y medio para trabajar. Porque si esto se archivaba por prescripción, hoy estábamos hablando de la denuncia de Orsi, si será verdad, será mentira, qué pasó, se archivó porque prescribió, pero anda a saber, porque esa era la idea. La idea a través de esa denuncia era eso, no iban a probar nunca que era cierto porque era flagrantemente falso, pero la idea era que quedara el manto de duda o el manto de incertidumbre y hoy eso estaba impactado. Si no lo hubiéramos aclarado, hoy era tema de campaña electoral. El impacto era otro. Muy bien. Jorge Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos gracias esta a noche. ustedes por la invitación. Y de nuevo, Karina, me consta, sé que tú lo que dijiste de la doctora es así y no fue mi intención para nada, al contrario, sino cuestionar al dirigente político que cree que tiene determinadas ascendencias que no tiene. Clarísimo. Ojalá lo aprendan. Muy bien, quédense que en el próximo bloque se viene Alicia Luciardo, la letra chica, ya venimos. Las 9:05 de la noche pasadas y nos metemos en lo que es evidentemente, como decía nuestro invitado anterior, el tema de la semana. El cuerpo encontrado el martes 30 de julio en el Batallón 14, cuando el GIAF abrió la trinchera 892, estuvo guardado más de 4 décadas en una cápsula que se formó producto de la enorme cantidad de cal que le esparcieron arriba y abajo con el fin de apurar el proceso de descomposición del tejido blando. Arriba hay pedregullo y cemento como una especie de lápida de 25 centímetros de espesor que los antropólogos llaman losa. Hasta ahora, junto al cuerpo, además de una camisa, solo se encontró una tapita de botella. Recibimos para conversar de esto, sumaremos otras voces, pero esencialmente nos interesa hablar de esto con Alicia Luciardo, que es antropóloga y es coordinadora del GIAF, del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Alicia, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Antes de meternos técnicamente en el tema, me quiero sacar las ganas de hacerte una pregunta personal. ¿Cómo son estos días anímicamente para vos? Se lo podemos preguntar también a un cirujano, a mucha gente que trabaja con temas tan delicados y que afectan, para bien, para mal, o con sentimientos revueltos y encontrados a tantas personas que han sufrido tanto, ¿no? Bueno, son días de mucha emoción, porque se mezcla la alegría del objetivo cumplido y del hallazgo de esto que procuramos hace tanto tiempo y la respuesta que procuramos darle a cada una de las familias. Entonces hay esa alegría, hay mucha esperanza, mucho optimismo de que esto sea otra puertita que se abre, ¿no? Y el camino que se va haciendo para ir sumando más de estos hallazgos. La tristeza de la constatación del horror, ¿no? de la manera en la que este cuerpo fue dispuesto, del trabajo que se tomaron para el ocultamiento, y la tristeza también de tener que recibir a familiares en el sitio del batallón y explicarles lo que
lo que estábamos encontrando y en qué situación lo estábamos encontrando, que es siempre un momento muy difícil, pero que entendemos que es importante que ellos participen de ese momento y que puedan ver con sus propios ojos el trabajo que estamos realizando y que puedan hacernos las preguntas que consideren necesarias. Entonces hay una mezcla de emociones, hay cansancio, y hay mucha expectativa de lo que viene ahora, ¿no? en adelante en los próximos días. Bien, ya llegaremos a ese futuro y a esa expectación. Hablando del hallazgo en particular, bueno, ¿cómo fue y si tuvo alguna característica particular o alguna diferencia con los hallazgos anteriores? Bueno, el hallazgo es parte de un trabajo rutinario, a veces un poco invisible, que se realiza en los predios donde nos toca trabajar. Fue un día como cualquier otro, donde los colegas que van todos los días a excavar se reparten en 2 equipos, cada uno con su retroexcavadora, y donde se empieza donde se dejó el día anterior. Este es un trabajo muy ordenado, el de la arqueología forense, aunque a veces es difícil de dimensionarlo. Es un trabajo que necesita mucha sistematicidad y mucho control de los lugares donde se está excavando. Quizás después podemos entrar un poquito más en detalle, pero bueno, en esa dinámica diaria de ir a buscar en el terreno, los dos equipos se encontraban trabajando, uno hacia el lado este de la cautela y otro hacia el oeste, y pasado el mediodía, a la 1:05, en una de estas trincheras, la 892, de una zona del Monte de Robles, a la tercera palada. Esto es, la retroexcavadora va descendiendo en más o menos capas de 20 centímetros. A la tercera pasada es que se siente un ruido, que es cuando el diente de la retroexcavadora, del tacho, toca esta losa y la quiebra. Inmediatamente se detienen las tareas y los compañeros bajan a la fosa a constatar que efectivamente hay cal y efectivamente hay restos que son humanos. Entonces, a partir de ahí se detiene la tarea, que es un poco más bruta, digamos, de la retroexcavadora, y se empieza con la tarea manual, los pinceles, los cucharines, todo lo que implica ir palmo a palmo limpiando el terreno para descubrir ese esqueleto. Bien. Más adelante te preguntaré a propósito de si hay un patrón en este tipo de enterramientos, pero antes de ir a un repaso histórico de los hallazgos con Mariana Cianelli, según los detalles del hallazgo, lo que tenemos hasta hoy, yo sé que esto es muy delicado, que se va paso a paso, que no se quieren crear falsas expectativas ni especulaciones con algo tan sutil, ¿no? Pero ¿qué podemos saber ya hoy del pasado, de lo que pasó, con estos datos que tenemos? Bueno, sabemos cómo fue colocado el cuerpo en este lugar, es decir, se tuvo que cavar una fosa. Aún no sabemos qué herramientas se utilizaron, porque es parte de la tarea que se va a llevar a cabo mañana, que es la parte final. Una vez que uno retira el esqueleto, tiene que seguir profundizando y de alguna manera determinar cómo fue hecha esta fosa. En otras circunstancias hemos visto elementos que nos permiten decir que se utilizaron picos, por ejemplo, y palas. Bueno, hay que ver cómo fue que se produce esta fosa. Pero se cavó la fosa, se colocó una capa de cal, se colocó el cuerpo boca abajo, con las manos a los costados, y se lo cubrió con abundante cal y con todo un material que posteriormente fragua y forma esta gran losa, ¿no? Hay una cantidad de material muy, muy importante. Lo que sabemos es que es un entierro primario e individual. Es una sola persona que fue enterrada allí. En el momento que fue enterrada, fue tapada con todo este material, y hasta que lo encontramos el otro día, hace unos días, no había sido perturbado. Por eso lo de fosa primaria, no había sido removido ni trasladado de un lugar a otro. Sabemos que tenía una camisa, sabemos que tenía medias, porque esa fue la parte final del día jueves, ya sobre la noche, cuando terminamos el levantamiento, que llegamos a la zona, al área inferior de los pies. Los pies estaban contenidos en medias, y tendríamos que analizar a partir de ahora
en las improntas que quedan en la cal moldea no solamente el cuerpo, sino cualquier objeto que esté en contacto con el material. Y a veces encontramos improntas de tejidos que nos puedan hablar de alguna vestimenta que no perduró por el paso del tiempo, pero que la impronta de la cal nos da la evidencia de que podría haber habido allí algo más de vestimenta. Aún no lo sabemos, tenemos que inspeccionar cuidadosamente todo ese molde de cal que se generó, pero por lo pronto es la camisa, las medias y esta tapita o chapita que aparece en contacto directo con estos restos. Por ahora, hasta ahí vamos con lo que hemos podido observar con certeza del hallazgo. A partir de ahora empieza la etapa de determinar quién es esta persona. Bien. Ya seguimos desde este rincón del estudio, en esta letra chica, conversando con Alicia Luciardo. Y ahora, como les decimos, vamos a echar una mirada de contexto sobre otros casos y en qué vienen los hallazgos, en plural. Y esto justamente lo vamos a hacer de la mano de la periodista Mariana Cianelli. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Bien, hagamos entonces un repaso histórico de cuántos hallazgos han habido en Uruguay de justamente detenidos desaparecidos. Bueno, con este del martes serían 8 en total. El primero fue de Roberto Gomenzoro. Su cuerpo fue encontrado flotando en el lago de Rincón del Bonete en marzo de 1973. En ese caso pasaron casi 30 años, recién en 2002 se pudo saber que era él. La justicia le pide al médico forense que entregara el cráneo que había sido preservado porque habían desaparecido sus restos del cementerio de Tacuarembó. Él integraba el MLN, tenía 24 años y fue secuestrado en su casa Malvin unos días antes de que apareciera el cuerpo en el lago. Y Mariana, ¿qué pasó en 2005? Porque en 2005 hubo un quiebre en lo que refiere a la búsqueda, ¿no? Bueno, empieza a trabajar el Grupo de Investigación de Antropología Forense, el GIAF, empieza a liderar la búsqueda de detenidos desaparecidos y justamente ese mismo año, en noviembre, se encuentran los restos de Uva Gessner Chávez Sosa. Se encuentran en lo que es llamado como la Chacra de Pando. Es un predio que había sido utilizado por el MLN en 1970 y que después la justicia militar dispuso que quedara en manos de la Fuerza Aérea, que lo terminó usando como un lugar de represión y de secuestro de militantes comunistas. Justamente Chávez era militante del Partido Comunista, tenía 31 años cuando lo secuestran, era obrero metalúrgico y lo secuestran caminando a pocos días de ingresar en la clandestinidad, llevando el regalo de su hija que iba a cumplir 3 años, Valentina, a la casa de un conocido y lo interceptan en la calle y lo desaparecen. Después vino Miranda. Después vino Miranda, Fernando Miranda, a él lo encuentran también en 2005, en diciembre, un mes después, en el batallón 13, más sobre el norte del batallón, cerca de una canchita de fútbol. Él era escribano, tenía 56 años cuando lo secuestran en 1975 en su casa y la última vez que alguien lo vio, que los testimonios lo vieron, fue en el centro de detención 300 Carlos, que justamente queda al lado del batallón 13. Después, unos años después, en octubre de 2011, se encuentran los restos de Julio Castro en el batallón 14. Un caso emblemático. Un caso emblemático. Bueno, era maestro, periodista, lo secuestran cuando él tenía 68 años y estaba saliendo de su casa en el barrio La Mondiola. Y también a él la investigación histórica muestra que el último lugar donde estuvo se lo vio con vida fue en la Casona de Millán, también otro centro de represión clandestino del aparato represivo. A pocos metros de donde estaba Castro, al año siguiente, en 2012, en marzo, encuentran los restos de Ricardo Blanco Valiente en el batallón 14.
Él era integrante del Partido Comunista Revolucionario y militante de AUTE, del sindicato de la UTE. Él tenía 36 años cuando lo secuestraron, fue en 1978. En su casa en Sayago, que también tenía un almacén, 3 personas vestidas de civiles se lo llevan. Y bueno, a él también lo ven en centros clandestinos de detención, como en la Casona de Millán y en La Tablada, por última vez con vida. Después, más cerca en el tiempo... Sí, porque ahí hubo como varios años de silencio, ¿no? Digamos que no hubo hallazgos, exacto. Más cerca en el tiempo, bueno, en 2019, en agosto, más precisamente, se encuentran los restos de Eduardo Bleyer en el batallón 13. Bleyer era odontólogo y militante del Partido Comunista. Tenía 47 años cuando lo secuestran en octubre de 1975 y él ya estaba clandestino cuando sucede el secuestro. Los testimonios, no hubo testimonios de su detención, pero se sabe que fue en la vía pública de noche. Y bueno, y más cerquita ahora en el tiempo, el año pasado se hallaron restos en el batallón 14. Esto sucedió en junio. Pero hubo una demora en identificar quién era. Recién en mayo supimos que era Amelia Sanjurjo y esto sucedió porque no habían muestras, digamos, de familiares directos para poder cotejar que era ella. Se hizo un trabajo inmenso de investigación para bueno, dar con sus familiares en el exterior y poder confirmar que era ella. Tenía 41 años, estaba embarazada cuando la secuestran, era militante del Partido Comunista también, y bueno, la secuestran en noviembre de 1977 en la vía pública. Este hallazgo del martes también se da en el batallón 14. Los 4 hallazgos que se dieron en ese predio, que es de unas 400 hectáreas, es enorme, Alicia va a hablar, supongo, de esto, se encontraron en un radio de 100 metros, o sea, bastante cerca. Están bastante cerca. Y bueno, eso abre también muchas preguntas e interrogantes de si había una intencionalidad, si había un plan para enterrarlos, que más adelante nos dirán. Ese es un poco el repaso de lo que han sido los hallazgos estos años. Mariana Cianelli, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos entonces con Jorge Temponi y Elise Luciardo. Muy bien, y había quedado pendiente, queda muchísimo por conversar con Alicia, dicho sea de paso, pero quedó pendiente esto de si hay un patrón, repetimos, de lo que decía Mariana recién, 2011 Julio Castro, batallón 14 2011 Julio Castro, 2012 Ricardo Blanco Valiente, 2023 Amelia Sanjurjo y el martes 30 de julio, el martes de la semana pasada, los restos de un cuerpo aún, por supuesto, por identificar. ¿Hay un patrón? Bueno, este cuarto hallazgo nos permite sumar más información, ¿no? Porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero cada uno de estos cuerpos, y sobre todo cuando son identificados, que podemos sumarle más información, nos permite entender muchas cosas del contexto represivo. Son 4 cuerpos en el mismo batallón y, como ustedes decían, en un radio muy pequeño, más o menos de 200 metros, la diferencia que hay máxima entre una fosa y otra, las más lejanas, ¿no? Pero para la inmensidad de las hectáreas que es este batallón, es un lugar muy concreto, es poco. Donde hay 4 cuerpos enterrados. ¿Qué podemos decir en relación al patrón? Están geográficamente muy cercanos, pero hay una separación clara que es el arroyo Meireles. Los hallazgos de 2011 y 2012 están entre el arroyo Meireles y la vía del tren. En cambio, los hallazgos de 2023 y el del martes pasado están antes del arroyo o, digamos, al sur del arroyo. Entonces, geográficamente allí hay una separación que la da el paisaje. Lo que está sucediendo al norte del arroyo en 2011 y 2012 son enterramientos, nuevamente primarios, individuales, con abundante cal, con mucha vestimenta. Estos 2 cuerpos aparecen completamente vestidos y con las bolsas de plastillera que contenían la cal, incluso depositadas en la propia fosa, ¿no? Es decir, que se hace ese vaciado de la cal y se tira la bolsa. Y se desecha la bolsa
con los propios cuerpos, ¿no? Entonces, en esa excavación de estas 2 fosas pudimos recuperar todo ese material y los cuerpos, la evidencia, hay balística asociada a estos casos. ¿Qué está sucediendo en la parte sur del arroyo? Bueno, tenemos 2 fosas nuevamente primarias, individuales, con abundante cal, pero con la presencia de esta losa, ¿no? De este material de cemento, pedregullo, cal, arena, que fragua y que genera lo que creemos que a veces en algún testimonio se habla de piso, pero que es esta cosa tan dura que va por encima del enterramiento. Un material que se echa fresco, digamos. Que se echa fresco y que se solidifica ahí. Solidifica, después hay una capa de tierra, por supuesto, por encima de todo eso, ¿no? Pero sí, viene a ser como una consideración extra que se le hace a estos 2 cuerpos, una necesidad de ocultamiento extra o una modalidad diferente que separa un poco o diferencia estos hallazgos al norte del Meireles y al sur. En relación a la vestimenta, bueno, sabemos que los restos de Amelia Sanjurjo no estaban acompañados de vestimenta, no tenía ropa. En este caso, como les decía más temprano, hay algo de vestimenta y tenemos que seguir observando en la cal si es que no sobrevivió al paso del tiempo o era muy poca la vestimenta que había allí. Pero lo que más nos llama la atención y lo que nos parece que diferencian a estos cuerpos es esta presencia de la losa, ¿no? De este material que en el caso de este hallazgo del martes 30, tenemos que hacer el cálculo, pero son cerca de 500 kilos lo que pesa ese material. Hay fragmentos de losa que no los podemos levantar, que los hemos tenido que mover con la retroexcavadora. Es una cosa monumental lo que se formó allí para el ocultamiento de los cuerpos. Entonces, evidentemente hay un uso de un terreno que geográficamente es el mismo, por eso hablábamos en algún momento de que esto es un cementerio, es un lugar designado para enterrar cuerpos, con esa diferencia al sur y al norte del arroyo Meireles. Al identificar este cuerpo vamos a tener más idea y más información de por qué y quizá algo que explique estas diferencias en la modalidad de ocultamiento. Claro, a partir de la historia que se pueda ir reconstruyendo de qué brazo de un Estado represivo fue responsable. Exacto. Digo, pues puede haber modus operandi según la división según que se encargara de eso, por decirlo así. Vos sabés que me llama la atención lo de esta denominada losa, desde mi absoluta ignorancia, disculpa por eso si es una tontería lo que te pregunto, pero no es más... ¿Qué pasa? No se calcula que en un futuro se va a excavar, es decir, ¿no es mucho más encontrable algo que tiene una cosa gigante arriba que huesos sueltos en la tierra? Esto es un predio militar. ¿Por qué se le pone eso o por qué calculan que se le pone eso? Claro, es una especulación, Por eso, porque no va, tenemos sí. una explicación, Hipótesis. nunca nadie nos ha dado un testimonio que diga esto lo hacíamos por tal motivo. Entonces lo que podemos es especular con lo que creemos. Este es un predio que se utilizaba y se utiliza para entrenamiento, donde se hacen pozos de fusilero, donde se interviene el paisaje de alguna manera para ese entrenamiento de paracaidismo y de otro tipo que se ha realizado desde que en el año 72 empieza a ser parte, o sea, ya no es más el campo Vidiela. Entonces, si se va a hacer un pozo de fusilero y eso va a provocar el hallazgo de un cuerpo, la mejor manera de evitarlo es colocando una cosa tan dura que al momento de querer hacer un pozo uno diga, bueno, no, acá está muy duro el terreno, voy a hacerlo un poco más allá. Para evitar un hallazgo accidental. Justamente, evitar el hallazgo accidental años posteriores por el uso del terreno en otro sentido, ¿no? Eso creemos que es lo que explica el por qué esta necesidad de colocar ese material que hace que endurezca si uno va a hacer un pozo sea muy difícil, o sea, uno no lo puede partir con una pala. Claro. Y hablando de materiales, modus operandi y paradojas también, si confirmás lo que te pregunto, paradojas de la historia, la cal se echa, como decías, un colchón abajo y se le esparce arriba a un cuerpo para intentar descomponerlo más rápido. Sin embargo, descompone el tejido blando, pero ¿ayuda a la conservación de los huesos finalmente en el paso de los años o no es tan así? ¿Qué hace la cal?
Bueno, sí, la cal cumplió una función que creo que no era esperada por los propios perpetradores, que fue la de preservar el material genético. Genético. Más que el hueso, porque en el caso de estos dos últimos hallazgos, están en una zona donde las raíces invadieron esas oquedades que quedaron en ese molde de cal cuando el tejido blando desaparece y queda solo el hueso, quedan esas oquedades. Y ahí las raíces ingresaron y las raíces pueden penetrar los huesos y de hecho las partes más esponjosas, los extremos de los huesos largos, están deteriorados por ese accionar de las raíces. No así el hueso tubular, que es el que nos interesa para genética. Entonces, hay un cierto daño a los huesos por lo que conocemos como factores tafonómicos, como es esta flora ingresando al enterramiento. Pero la cal lo que hizo fue preservar, o lo que hace normalmente es preservar el material genético, que justamente es ese molde que se genera protege de todos los microorganismos que van a ir a descomponer el cuerpo y que justamente degradan también el material genético. Entonces generan como una protección y normalmente a la hora de extraer un perfil no han habido problemas en los casos de Uruguay porque todos los enterramientos han tenido cal. Entonces hay una preservación de ese material genético, no tanto así del hueso en sí y de sus otros componentes, pero sí del material genético. Bien. ¿Salimos a la calle, Maite? Sí, vamos a salir a la calle porque justamente vamos a hablar con una organización que es clave en todo esto, que es la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y eso lo vamos a hacer como siempre de la mano de JP, Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchás? A ver si lo tenemos. Maite, Jorge, buenas noches para ustedes, desde luego al panel allí. Alicia, estábamos atentamente aquí desde el barrio La Teja, escuchando, ¿no?, los distintos abordajes acerca de este tema. Estamos ubicados en la casa de Graciela Montes de Oca, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, Montes de Oca, le quiero comenzar preguntando, bueno, ¿cuáles son sus principales apreciaciones acerca de este hallazgo el pasado día martes? ¿Cuál es la información que han tenido en el correr de los días y también cuáles son sus sensaciones? Bienvenida. Las primeras sensaciones que tuvimos siempre es nerviosismo, angustia y después mucha ansiedad. Cosa que hasta que no ingresamos al batallón y los antropólogos nos comienzan a explicar de cómo es el enterramiento, lo que allí encontramos, realmente no podemos bajar un poco esa ansiedad, que comienza después que cuando nos retiramos, también querer saber de qué eso es, cuánto medía, todas las preguntas que le hacemos a ellos y que sabemos que solamente vamos a tener respuesta cuando logremos tener el ADN. Hasta ese momento vamos a seguir todos muy ansiosos, queriendo saber quién es. Realmente lo necesitamos, no solo pensando que pueda ser nuestro familiar, sino para estar junto a aquella familia que también lo llegue a encontrar. Graciela, ¿hace falta voluntad política para que la búsqueda no sea únicamente del GIAF de esta forma, sino que las Fuerzas Armadas brindan la información correspondiente? Eso sería fundamental. Si ellos nos brindaran la información que sabemos que la tienen, por su forma de trabajar y que han escrito absolutamente todo, nos ayudaría a que la búsqueda fuera más dirigida hacia los lugares donde están los enterramientos. Hoy por hoy los antropólogos hacen un trabajo impresionante, con la poca y escasa información y que muchas veces también no es verdadera, buscan, como quien dice, una aguja en un pajar. Pero eso no ha detenido su trabajo, todo al contrario, cada vez que hay un hallazgo como que recobran fuerza, lo hemos hablado con ellos y lo han demostrado, siguen con esa misma voluntad buscando. ¿Desde lo presupuestal también hace falta que el Estado haga presencia en estas cuestiones de otra manera? En cuanto a lo presupuestal, por suerte, tanto Wilder Tyler como Mariana Mota, cuando la comisión, que sería la parte de búsqueda dentro de la institución,
fue dirigida ahí, ellos hicieron un estimativo de los gastos que podrían involucrar para estos 5 años, cuando se hiciera el cambio del gobierno, el presupuesto para la búsqueda. Por supuesto que si hubiera mayor presupuesto, podríamos tener más máquinas trabajando y de repente más técnicos y podríamos avanzar más. Lo que hoy por hoy, con los nuevos candidatos que se van a presentar, la intención de Madres y Familiares es también conseguir esa respuesta de que se continúe con la búsqueda y que se den todos los recursos que sean necesarios. Graciela, ¿el tiempo de identificación de estos restos humanos ya se estima cuál sería o están veremos eso? No, primero tenemos que aplacar un poco la ansiedad, no solo nosotros, sino todos, dejar que el equipo antropológico trabaje. Ellos ahora van a comenzar a trabajar en el laboratorio para preparar lo que es el cuerpo, poder armar, limpiar primero todas sus piezas, armarlo, empezar a hacer los estudios que siempre nos dan dentro de 1 mes o 2 meses, que podría ser la identificación de deceso, un promedio de edad, algún rasgo más, altura y eso, pero de ahí después sacarían la muestra ósea para enviarla a Córdoba, donde se hace el estudio de ADN de la parte ósea y después se va al otro laboratorio para hacer el corrimiento de lo que es el ADN y ver si hay un match con las muestras sanguíneas de los familiares. Graciela, tenemos 30 segundos, pero no quería dejar de preguntarle si ya es un hecho que en agosto, ahora en este mes, después de 2 años sin búsqueda allí a espaldas del 300 Carlos, se van a retomar las excavaciones. Sí, el mismo día del hallazgo y que nosotros ingresamos ahí al batallón, el ministro de Defensa nos comunicó de que se había firmado el convenio entre el Ministerio de Defensa, UTE y la institución, la parte de búsqueda, lo cual habilitaría que se hiciera a través de una contratación directa una empresa para retirar o anular por lo menos y restablecer por otro lugar el cable de 6.000 voltios que atraviesa ese espaldar. No creo que empiecen enseguida las excavaciones, ya que los antropólogos, una parte va a estar trabajando en el laboratorio y otra parte va a tener que zarandear toda la tierra de las trincheras que tuvieron que abrir. Bien, muchas gracias. No, por favor, a su orden. Pasaba Graciela Montes de Oca, de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. JP, muchas gracias. Bueno, Karina, primero contigo fueron varias las cosas que hablaron, que habló JP con Graciela, que sigue buscando a su papá, además no puede. Sí, no, agradecida a todos, Alicia, a todos ustedes del equipo, a todos madres, familiares, a Crisol, a Iges, a Jacarandá, por sostener esto, porque en realidad esto se viene sosteniendo porque hay sociedad civil detrás. Y contarte que si mi padre no hubiera resistido a las torturas, también sería uno de los que tendrías que estar buscando. Así que gracias por eso. Y recordarle a los nostalgiosos que están felices de que se asesinaran personas en defensa de la democracia, que la misma cal que los militares utilizaban para blanquear escuelas, blanquear muros y hacer cosas benéficas para la sociedad, con esa misma cal es con la que enterraron estos huesos que hoy encontraron y los que vendrán y los que seguiremos buscando en búsqueda de verdad, memoria, justicia y reparación. Camila, gracias. Comparto lo que comentaba Karina, realmente un agradecimiento al equipo y a que, bueno, y a la sociedad civil en general, porque la verdad es emocionante ver cómo cuanto más tiempo pasa, más nos involucramos en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. También siento que nos llena de optimismo no solo a ustedes, sino a las personas que lo vemos desde afuera, que sigan apareciendo restos, porque nos reafirma la idea, la hipótesis y casi la certeza que tenemos de que tales operaciones como la que se habló hace tanto tiempo, la Operación Zanahoria, que se mencionó a principios de los años 2000, que parece que había una certeza de que todos los restos habían sido exhumados, incinerados y que poco más que no había posibilidad de darles la posibilidad a estas familias de encontrar a sus seres queridos, es
un relato que hoy no se condice con la realidad que tenemos, es algo realmente positivo y que bueno, creo que nos llena de optimismo. Repito, mi consternación y preocupación ante los dichos de determinados grupos, que creo que tal falta de humanidad constituye elementos suficientes como para que nos exijamos a la Fiscalía tomar acción ante semejantes declaratorias. Es más, son personas que no vale la pena leer la carta, no hay que darle, ni siquiera hay que darle vida a estas cuestiones, pero lo que expresan es un apoyo a un aparato golpista que dio un golpe de Estado y que reprimió a personas que justamente buscaban defender la democracia y luchar por una sociedad diferente. Lucha que hoy un montón de organizaciones sociales y personas que militamos política, militamos movimiento estudiantil, militamos movimiento sindical, tratamos de mantener viva. Me gustaría dejarte una consulta nomás. Siempre me lo pregunto yo cuando leo, cuando me entero de este tipo de hallazgos, que bueno, que por supuesto conmueven un montón. ¿Qué medidas concretas puede tomar el poder político para efectivizar la tarea? Porque que faltan recursos, que falta voluntad política, creo que a todos nos quedó claro. Me da como realmente, me surge esa inquietud, entender qué es lo que se podría hacer para que esto fuera un proceso no tan lento y quizás no tan doloroso. Gracias por la pregunta. Aquí no es una cuestión de recursos, podemos aumentar el número de retroexcavadoras. Podemos duplicar el número de técnicos, no es fácil porque tienen que ser personas formadas o hay que formarlas, pero se podría. Se podría dotar de más recursos a todo lo que es el área de búsqueda y así todo no estaríamos solucionando el problema, ¿no? La única manera de solucionar este problema es con información. Información que nunca ha sido ni certera ni exacta. El 99% de la información ha sido falsa. Hay un pequeño porcentaje de información que es el que nos permite trabajar y afinar en base a tecnología, porque esa es otra pregunta, que no hay una tecnología que a ustedes les permite escanear el terreno, no existe una tecnología que nos permita escanear el terreno y de tener una certeza de que hay un enterramiento ahí debajo. Entonces, si no hay información, la búsqueda va a seguir siendo lenta. Esto que sucedió el martes nos da mucha esperanza porque estamos en un terreno que ya se establece sin lugar a dudas que es un cementerio, porque es nuevamente el hallazgo de un cuerpo, o sea que aquello de que los cuerpos fueron desenterrados, como tú decías, ya no tiene más sostén, o sea que sabemos que los cuerpos están, que la dificultad es encontrarlos en esa inmensidad de hectáreas que tiene este predio, pero este es solo un predio de los predios señalados. Claro. Pero si estamos en un terreno con 4 fosas clandestinas, es muy probable que en esa cercanía hayan más. Entonces, eso nos da como esperanzas de que algunos casos se puedan solucionar en un futuro cercano, pero no todos los cuerpos fueron enterrados en el batallón 14. Entonces, si no hay información, no hay recurso, no hay dinero que sustituya a la información. Y eso es lo que se necesita. Sí, y me imagino que aparte debe ser muy fuerte, es muy fuerte, porque lo puedo decir con total propiedad, leer estas cartas, como la que comentaba recién, que evidencian que hay gente que sabe, porque no nos queda ningún tipo de duda que los autores de esta carta están al tanto de cosas que nosotros no, y que realmente no haya un mecanismo que nos permita dar con esas personas y de alguna forma pedir esa información que es tan necesaria. Esta operación de ocultamiento de este cuerpo no fue hecho por una sola persona. Claro, no cabe duda. Más allá de quién dio la orden, las personas que participaron y que tuvieron que cavar la fosa, transportar todo ese material, transportar el cuerpo, hacer la mezcla, eso es un operativo coordinado, planificado y con un número de gente importante, y tampoco parece ser posible hacerlo en la noche. Y es que es lo que yo quería comentar, es un predio en el que se formaban militares, o sea, no puede ser que una gran masa de gente estuviera al margen de esto, no me cabe duda que había gente que pudiese estar al margen, pero no puede ser que nadie más lo haya visto. Exacto. A propósito de esta información falsa, me anoté estos datos porque son muy fuertes en estos días además, y verdades que van saliendo a la luz, que van encontrando su camino entre la tierra para salir a la luz. Es muy fuerte lo siguiente, hay 2 informes oficiales
que mencionan enterramientos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14. Uno es el de 2003, Comisión para la Paz, presidencia de Jorge Valle, y otro el de 2005, presentado por las Fuerzas Armadas a pedido del presidente Vázquez. Ambos informes, ambos, decían que los restos de Julio Castro, Ricardo Blanco y Amelia Sanjurjo, 3 cuerpos encontrados e identificados en el Batallón 14, habían sido enterrados allí inicialmente, pero luego desenterrados, cremados y sus cenizas esparcidas. Digo en la especificidad porque a veces podemos pensar, bueno, se habló de una operación zanahoria. No, no, con nombre y apellido, personas que dieron su testimonio para decir que estaban colaborando con la búsqueda de la verdad, mintieron alevosamente a propósito al menos de estos 3 casos que estamos conociendo. La pregunta a partir de esto es, ¿hay otras fuentes oficiales o extraoficiales que les hayan aportado o que les puedan aportar información útil? Otras fuentes oficiales no, no hay, no hemos tenido nunca acceso. Fuentes extraoficiales sí, son las que configuran este universo de información vaga e imprecisa sobre los... Porque, por ejemplo, esta información oficial de la que hacías mención recién, habla de los predios donde fueron enterrados los cuerpos, pero no qué lugar del predio. Entonces, la información oficial nos dice, bueno, estos son predios de interés. La otra información es la que nos empieza a señalar en qué lugar del predio podemos buscar, ¿no? Y en estas 400 hectáreas, por ejemplo, del Batallón 14, hemos buscado desde la unidad, ¿no? Porque excavamos en la enfermería, en la barraca, 3 lugares de la unidad fueron excavados, adentro y afuera. También hemos excavado por los polígonos, hemos cubierto muchísimo terreno con esa información tan vaga e imprecisa. Algunas sí, ciertamente está señalando el lugar cercano a este lugar donde aparecen estos 4 cuerpos. No con precisión, pero bueno, hablan de el arroyo, la lomadita, cosas del paisaje que podrían corresponderse con este lugar. Entonces, se trabaja con esas 2 cosas, ¿no? Con la información oficial, que sabemos que está diciendo que los cuerpos no están, sabemos que los cuerpos sí están, pero está señalando estos predios. La otra información que nos va tratando de orientar, pero es más que nada, más que la información o la desinformación, es lo que uno va acumulando con estos ya 19 años de trabajo, ¿no? Porque hemos acumulado lugares que se han hecho exhaustivamente, lugares que no se excavaron en su totalidad y a los cuales estamos volviendo. Hemos aprendido determinadas cosas, como que aparezca un testigo que nos quiera desviar, es cuando estamos con un plan muy concreto de trabajo, ya sabemos que eso va a ocurrir y que tenemos que atenderlo sin desatender el plan que estamos teniendo. No hay una información ni oficial ni extraoficial que sea certera. La única vez que recibimos algo concreto fue para la chacra de Pando, que se dijo los nombres de las 2 personas que estaban enterradas allí y se señaló en una fotografía con cruces los lugares y se acompañó eso con un texto. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación? Bueno, el hallazgo del cuerpo de Eva Gesner Chávez Sosa en el lugar donde supuestamente estaría enterrado Arpino, según la marca. En el 2005-2006 no se ubica el cuerpo de Arpino, se levantan las excavaciones y nosotros pedimos volver a la chacra y cubrimos todo ese terreno en su totalidad y lo extendemos incluso aún más y se culminan las excavaciones sin encontrar los restos de Arpino. Por lo tanto, allí también tenemos una información que era muy precisa y con un grado de verdad bastante importante porque el cuerpo de Eva Gesner estaba, pero el otro 50% de la información era mentira porque el cuerpo de Arpino allí no está. Y hablando de la complejidad de la búsqueda y la vuelta del destino, entiendo que en 2005 y 2009 habían excavado hasta muy cerquita de este hallazgo, pero muy cerquita. A 1 metro. Hay una trinchera del año 2005 que está a 1 metro del hallazgo del martes 30. Es una zona que ha sido múltiples veces investigada, pero no de una manera exhaustiva. Había una metodología de trabajo que implicaba concentrarse en determinados rasgos del paisaje, por ejemplo. O a veces suponer
que en determinado lugar no podía haber un enterramiento, porque, por ejemplo, no había potencia. Lo que se entiende por potencia es la posibilidad de excavar en profundidad, porque es un terreno muy rocoso. Entonces, eso no se excavaba. El cuerpo de Amelia aparece en un lugar sin potencia. El cuerpo de Bleyan en el 13 aparece en el borde del barranco con el Miguelete. O sea, los lugares para ocultar los cuerpos, uno no puede desestimar la imaginación o el plan que se llevó a cabo. Uno lo que tiene que hacer para dar certezas es cubrir el terreno en su totalidad. Entonces, estamos volviendo sobre estos lugares. 2005 se excavó, estuvieron a 1 metro de encontrar este cuerpo. 2009, perdón. En 2005 estuvieron a pocos metros también. Esta es una zona que está señalada a 100 metros, el punto donde habría estado enterrada María Claudia García, que se excavó también con mucho interés en su momento, y está solo a 100 metros de este lugar. Entonces, sabemos que la información es mala y que la única manera que podemos, de alguna manera, sobrellevar este problema es siendo exhaustivos, muy organizados, muy rigurosos en esta cobertura del terreno. No podemos dejar 1 metro sin excavar. Y cito al fiscal Percivale cuando estuvo acá hace unos meses, invitando a las personas que puedan compartir información. Alicia Luciardo, gracias, como decían los compañeros, a través tuyo, a todo el equipo, por este trabajo tan importante para para familiares primero y para toda nuestra sociedad. Adelante y éxito. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por tratar un tema que como decían hoy, la sociedad civil es quien ha sostenido muchas veces este trabajo y al equipo también, ¿no? Cuando nos robaron, la sociedad civil hizo una marcha de apoyo para el equipo, así que muchas gracias. Claro que sí. Hacemos una breve pausa, a la vuelta de ella, el tema Casmu, ya seguimos. Es un trabajo en conjunto que vamos a realizar con el Ministerio de Salud Pública, la tranquilidad para todos los usuarios, para los funcionarios, para los proveedores. Casmu sigue para adelante con fuerza. Ya habíamos vivido una crisis similar el año 2009. Nos tocó en aquel momento también llevar adelante los cambios que eran necesarios para que la institución siguiera en funciones. Pasaron 15 años, seguimos trabajando ahora con el Ministerio de Salud Pública, con los interventores que van a venir y dar tranquilidad a todos a todo lo que corresponde de que Casmu está fuerte y sigue para adelante. Intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder, es una intervención sin desplazamiento de autoridades, por lo tanto vamos a convivir Ministerio de Salud Pública y autoridades de Casmu. Es una decisión compleja, es una decisión tomada con ciencia, es una decisión que de alguna manera queremos que todo el espectro político esté de acuerdo a asistir a una mutualista, que es importante. Y les agrego algo que no se ha dicho, porque alguno ha preguntado, sí, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no lo hicieron sin proyecto al Parlamento? Por 2 razones. Primera, esta que les acabo de decir, que toda la sociedad, representada por su político, se haga cargo de esta garantía. Pero segundo, no había manera legal de hacerlo rápido. Porque si la ministra de Economía, la ministra de Salud Pública resolvía en 15 días generar una garantía por 56 millones de dólares, estaban siendo omisas. Bien. Y entonces volvemos nuevamente a hablar del Casmu porque justamente como veíamos se decretó por parte del gobierno la intervención de esta institución. Esto será, repasamos entonces, por el plazo de 1 año y sin desplazamiento de autoridades. Hablamos y recibimos esta noche a Oscar Acuña, vocero de la lista minoritaria en el Consejo Directivo de Casmu, el Casmu que queremos, y también a Lucía Marrero, representante del Movimiento de Usuarios del Casmu. A los dos, muy buenas noches y gracias por estar. Gracias. Arranquemos por una primera evaluación sobre esto que decíamos, que el gobierno decretó la intervención del Casmu con estos 2 datos, sin desplazamiento de autoridades y por el plazo de 1 año. Bueno, muy bien. Nosotros estamos muy expectantes con respecto a esta situación. Es decir, hay 2 cosas, ¿no? Por un lado,
el proyecto de ley que se envía al Parlamento y por otro lado la decisión de la intervención sin desplazamiento de autoridades. Con respecto al proyecto de ley, nosotros nos parece bueno que ahora la función, es decir, quien tiene que resolver es el Parlamento. Para repasar nomás, este es un proyecto que busca otorgarle por única vez y de forma inmediata acceso al Fondo de Garantías para las Mutualistas establecido por ley por Exacto. $56 millones. Exacto. Lo que nos preocupa a los usuarios es cómo se va a gestionar, cómo se va a controlar, porque según la ley es el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas que debe controlar el plan de reestructura que debe presentar la mutualista para usar esos dineros. Es decir, nosotros los usuarios nos preocupa que ese dinero se utilice en una reestructura que signifique elevar el nivel de atención, la calidad de atención en salud y por otro lado, bueno, resolver el tema de los gastos o las necesidades económico-financieras que se han detectado últimamente. Pero lo más importante para nosotros es que haya un control efectivo sobre cómo se va a gestionar ese dinero. Y en ese sentido, estuvimos revisando, nuestros asesores nos han informado que hay una ley anterior que prevé o que da lugar a la posible participación de los usuarios en ese contralor. Entonces ahora nos parece que es oportuno que el movimiento plantee en los momentos en que se va a discutir en el Parlamento este proyecto de ley que seamos institucionalmente incluidos en alguna comisión de seguimiento del uso de cómo se va a gestionar. ¿Y ya han tenido algún contacto por ese tema? Pedimos entrevista a la Comisión de Salud de Diputados y a la Comisión de Salud de Senado para esta semana, para manifestarles directamente por escrito nuestra solicitud. Muy bien, muchas gracias. Óscar, primeras repercusiones y opiniones sobre esta intervención sin desplazamiento de autoridades. El resultado de terminar intervenidos como institución realmente no es una cosa que nos enorgullezca. Esto realmente es el resultado de una mala gestión por parte de la mayoría de la directiva del Consejo, que ha actuado en forma unilateral, antidemocrática, sin respetar la representación de la minoría. Porque ¿cómo está integrada? La integración, hay dos listas integrando el Consejo Directivo del CAM. La mayoritaria se llama Médicos Unidos y sus representantes son el doctor Rodríguez, que es el presidente, el doctor Areosa y la doctora Sumar. Al inicio del periodo después de las elecciones, nuestra delegación estaba integrada por el doctor Nijemeyer y por la doctora Cristina Rey. El doctor Nijemeyer fue expulsado en forma antirreglamentaria de la dirección del Consejo Directivo y aparte de sacarlo del Consejo Directivo lo expulsaron como médico de campo. Así que digamos que nosotros, primero, esto es claramente repercusión de una mala conducción del CASMO. No hay que buscar fuera de CASMO la responsabilidad de esto. Esta responsabilidad está dentro de la mayoría de la dirección. Rodríguez declara a voz en cuello de que la salud es un negocio. Pero realmente ha demostrado que con ese concepto que nosotros no compartimos, tampoco ha actuado en forma favorable a la institución, a tal punto de que ha llevado a esta situación de iliquidez que obliga a la intervención por parte del Ministerio de Salud Pública. Son cosas realmente no gratas, pero absolutamente necesarias. En 2022, Acuña, ustedes, hay una nota publicada en un medio, una nota de negocios, una nota paga, donde ustedes, desde la lista del CASMO que queremos, decían, ¿no? La institución está en un rumbo que de extenderse resultará insostenible. Exacto. Y pasaron un par de años. ¿Cómo
¿Cómo puede ser que se sostengan estas cuestiones teniendo en cuenta justamente que estamos hablando de la salud? Yo insisto en esto porque en realidad la explicación es esa. Yo les invito, se llevan actas de la actuación del Consejo Directivo. Esas actas son accesibles para los 2.800 médicos que somos socios capitalizadores del CA. E invito a los compañeros que revisen esas actas y van a encontrar sistemáticamente el resultado de la votación 3-2. Hace un tiempo no muy largo, debido a que nuestra representación quedó con dos compañeras, la doctora Cristina Rey y la doctora Virginia Masobrio, que eran las representantes nuestras, se vieron sometidas a un destrato realmente difícil de calificar. Por parte de los otros integrantes de la comisión. La mayoría de la directiva y un grupo asesor que realmente actuaban en forma no correcta. A tal punto que se solicitó al Ministerio de Salud Pública la participación de un veedor en, aparte de los veedores que estaban controlando la gestión administrativa del CASMU, pedimos la participación de un veedor en la comisión, en el Consejo Directivo, para que vieran cómo actuaban, la forma en que actuaba esta gente. El veedor nunca fue. Sea, se designó uno, pero nunca fue, o el Ministerio directamente no designó. No, creo que nunca fue. O sea, no hubo respuesta por parte del Ministerio el pedido de esa control. Posteriormente se logró que empezara a tomarse actas taquigráficas del Consejo Directivo, que antes no se hacía. ¿Cuándo se comenzó eso? Y hará unos 5 o 6 meses atrás. Así que hay registro de 6 meses de versiones taquigráficos. Sí. Antes estaban versiones que tomaban la Secretaría, ¿verdad? Sí. En realidad esto empezó fundamentalmente después de la expulsión de Nijmeier, porque realmente era insostenible la situación, y ahí pedimos la participación de un veedor de salud pública y posteriormente se empezó a tomar actas taquigráficas. Así que actitud totalmente antidemocrática por parte de la mayoría del Consejo Directivo, y un desastre desde el punto de vista lo que corresponde a la conducción como empresa. Justamente quiero hablar de dinero, y hablando de versiones taquigráficas, repasar algo que ocurrió en la comisión en el Parlamento, donde el señor Botana decía: creo que la señora ministra, hablando de la ministra de Salud, por distracción omitió decir el saldo aún pendiente, ¿no? Esto hablando del CASMU. Nos señala que la deuda es de 121 millones, pero ¿cuál es el saldo pendiente de pago? Creo que es una cifra importante. Y bueno, entonces ahí hay una parte interesante que la señora ministra habla de la deuda en pesos, pero dice: les vamos a repartir los cuadros en los que tienen el monto original en unidades indexadas, la fecha de otorgamiento, etcétera, bla, bla. Son 54 millones más intereses, estos son los famosos 54. Esta es la deuda por fideicomisos, pero tiene muchas otras que son, y acá viene lo interesante, deudas bancarias con instituciones privadas y prestamistas particulares. Tiene más de 140 millones de deuda, de los cuales de fideicomiso son 54 millones. Ahí, señora presidenta, gracias por la declaración, le dicen a la ministra. Botana dice también tiene deudas con proveedores. ¿Qué es lo que pasa entonces a nivel de económico? Porque son deudas bastante impactantes si uno toma el total, ¿no? Bueno, yo voy a hablar como médico del tema económico, o sea, tengo limitaciones para esto, y por lo tanto es una opinión que no tiene la solidez de un técnico, ¿verdad? Lo que sí les puedo afirmar es que esta situación, nosotros pueden revisar nuestros comunicados del CASMU que queremos, que están publicados prácticamente desde que asumimos, en la cual sistemáticamente señalamos el mal manejo económico que estaban llevando adelante. El secretismo, la mentira, las medias verdades, eso en realidad nunca nos permitió asumir como parte del Consejo Directivo, como parte
de contralor, porque en realidad nosotros somos minoría, pero sí tenemos una función de contralor. Que no de poder de decisión, pero sí de contralor. No, decisión no, porque sistemáticamente podríamos traer dos, ¿no? Pero sí de contralor. O sea, no podíamos elaborar propuestas porque la información que se nos daba no era correcta. Entonces, estas deudas de las que se habla, yo quiero hacer una puntualización muy breve. El 19 de marzo pasado nosotros tuvimos la asamblea de aprobación del balance del periodo 22-23. Ese mismo día, en la mañana, se hizo, los veedores hicieron un informe, presentaron un informe al Ministerio de Salud Pública, al cual accedió la mayoría del Consejo. En la asamblea de esa noche no se dijo absolutamente nada de esa información. Y como esto, seguimos, ¿verdad? El hecho de que ahora se hable de que vamos a reencauzar el CASMU, porque claro, ahora empezó una historia nueva. Sí, ya vamos a hablar del futuro, pero antes quiero ir con Lucía. Lucía, ¿tú hace cuánto que te atendes en el CASMU? Bueno, yo hace muchísimos años y que integro el movimiento de usuarios de CASMU desde el 2008. Bastante. Bastante tiempo. Sí. ¿Y cómo has visto el servicio en estos últimos tiempos? Y ha habido un progresivo deterioro. Deterioro no solamente en la calidad de atención, sino también en el relacionamiento que ha tenido la directiva de CASMU con los usuarios. ¿Cómo fue que nació el movimiento? Claro, porque el movimiento rápidamente nació en una anterior crisis cuando CASMU se separó del Sindicato Médico del Uruguay. Se formó CASMU y AMP, ¿verdad? 2008. Entonces ahí hubo un movimiento potente de usuarios porque había una crisis importante, se formó esta nueva empresa y a partir de ahí el CASMU fue una de las instituciones de los prestadores privados que siempre mantuvo el funcionamiento del Consejo Consultivo Asesor, que nosotros reivindicamos siempre porque es una herramienta que la ley les da a los prestadores y nos da a los usuarios y a los funcionarios para poder coincidir en una mesa de diálogo la empresa por un lado, los usuarios y los funcionarios médicos y no médicos. Siempre funcionó el Consejo Consultivo hasta el año 2022, por eso decía yo que hay un deterioro no solamente de la calidad de atención, porque los usuarios nos hacen llegar sus reclamos, sino también con el relacionamiento con el CASMU, porque la calidad de atención tiene que ver también con que podamos nosotros formular inquietudes, resolver problemas y que la directiva nos escuche. Ahí pasó que resolvió la mayoría de la directiva en definitiva resolvió no participar en las reuniones del Consejo Consultivo. Nosotros nos seguimos reuniendo con funcionarios, en fin, pero al no poder evacuar dudas y hacer propuestas, ahí está, no faltaba. Quienes toman las decisiones después, a fin de cuentas, ya no están ahí. Así que todo el año pasado hubo asambleas de usuarios, pero además luchamos para que nos escucharan y nos pasó un poco lo que él cuenta, ¿no? Es decir, una prescindencia de los usuarios. Nosotros somos muy perseverantes, seguimos trabajando, hicimos asambleas, ellos dudaban de nuestra representatividad, de que fuera legítimo nuestra representatividad dentro del consultivo, hicimos asambleas numerosas, hicimos certificación notarial para presentar a la directiva. Pero aún así no tuvieron respuesta. Hasta ahora, que por suerte, cuando estalla esta situación, somos citados al Consejo Consultivo, ya hubo una reunión preliminar y la semana que viene tenemos. ¿Y cómo fue esa reunión? Esa reunión fue una reunión de acuerdo de cómo vamos a funcionar, de poner el decreto del consultivo y nos pusimos de acuerdo acerca de cómo va a ser la representación de cada una de las partes, lo cual nos dejó conforme. Es decir, que a partir de ahora los usuarios vamos a tener esa otra posibilidad de poder trabajar en ese sentido. Por eso el consultivo ahora con la intervención también juega un rol importantísimo, porque nosotros aspiramos a tener contacto también con el interventor, aspiramos a que junto con los funcionarios y la institución
podamos conocer las razones de esta crisis económico-financiera, porque al no funcionar el consultivo, nosotros, cuando tú preguntabas sobre el tema de cifras, no accedían a la no información. tenemos nada. Es decir, que... Tampoco ha sido claro igual todo esto. Pero desde nosotros que estuvimos comenzó. totalmente ajenos a... Y si te pregunto, ¿cuáles son los principales reclamos hoy de los usuarios y las usuarias del CASMU? ¿Qué es lo más urgente que ven ¿Qué es lo más ustedes? urgente? Bueno, lo más urgente es que funcione y funcione bien el consultivo, porque nosotros como movimiento orientamos a los usuarios a ejercer su derecho a la salud, planteando reclamos, quejas, en fin, con el objetivo de engrandecer la institución, de que cumpla con la función que tiene que cumplir, que es brindar una buena calidad de atención. Pero eso por un lado. Por otro lado, mejorar, es decir, no solamente que se reestructure, se mejore la gestión, porque yo acuerdo con él que la gestión ha sido mala, y que se resuelva atender el primer nivel de atención. Eso, por en ejemplo, salud. si yo llamo por teléfono, soy social del CASMU, llamo por teléfono y quiero médico general o médica general, por ejemplo, ¿lo voy a obtener rápido hoy? No, hay retraso en las agendas. Hay retraso También en de las medicina agendas. general, que uno dice es También el de primer medicina paso, general, ¿no? Para porque atenderse. claro, lo que pasa que podés conseguir medicina general, pero con un médico que no es tu médico. Y para nosotros eso es el deterioro de la calidad de atención. Bueno, un lugar muy porque, lejos de tu casa, por claro, ejemplo, o lejos que de tu quizás no te mueves hasta ahí, claro, personas que quizás lo más importante es que yo pueda seguir atendiéndome con mi médico, incluso con mi médico especialista, ¿no? Claro. Lucía, gracias. Ahora seguimos. Óscar, ¿qué se sabe del tema de las tercerizaciones en el CASMU? Porque se ha hablado bastante de eso, tema farmacia, por ejemplo, tema transporte. La otra vez cuando teníamos la entrevista acá se mencionaba que muchas veces se contrataba y se tercerizaban servicios que terminaban siendo mucho más caros que si se mantenían dentro de la órbita del CASMU. Una cosa muy llamativa es que el CASMU acordó con Ascasmu una rotación de 900 trabajadores al año por el seguro de paro. Lo cual implica un ahorro a la institución. Lo cual implica un ahorro a la institución y un pago de todos nosotros, ¿no? Sí. Dicen que fundamentalmente es de las áreas administrativas. Entonces vienen empresas tercerizadas a cubrir las funciones de estos funcionarios que pasan al seguro de paro. Cosa que en realidad debería no suceder, porque no se podría tomar a alguien para hacer la tarea de alguien que se envía al seguro de paro. Pero eso está funcionando desde hace más de un año. En la farmacia pasa lo mismo, ¿no? Distribuyeron a los funcionarios de farmacia y trajeron empresas tercerizadas que hacen la atención en la farmacia. Cada uno de esos cambios implica algún deterioro en la calidad asistencial. El administrativo que no conoce toda la sistemática de funcionamiento de la organización y resulta que el especialista al que tenía que dirigir al paciente no era ese día y esa hora, sino era otro, implica pérdida de tiempo y pérdida de calidad asistencial fundamentalmente. Ahora, cuando tengamos la participación de los interventores, seguramente vamos a poder ver con más claridad cuál es el resultado económico de estas acciones, porque en realidad hoy no podemos decir, supuestamente el CASMU ahorra plata cuando manda a sus trabajadores al seguro de paro, midiéndolo solo en aspectos económicos, sin medir la repercusión que tiene sobre la calidad asistencial. Muy bien. Óscar, muchísimas gracias. Lucía, consultarte, quienes se quieran acercar al movimiento pueden hacerlo, yo tengo los datos acá para compartir. Sí, cualquier usuario del CASMU. Ahí está, es muy importante para nosotros que se acerquen al movimiento porque nuestra postura es, primero, pedirle a los socios que frente a esta situación permanezcan en CASMU y permanezcan y se acerquen al movimiento a los efectos de ejercer
nuestro legítimo derecho a defender una buena calidad de atención, como es tradicional en la mutualista. Muy bien, lo estamos viendo ahí en pantalla, pero está bastante chiquito, así que se los leo. El mail es movdeusuarioscasmu@gmail.com y después hay varios números de teléfono. Uno es 099-733-550, lo repito, 099-733-550. También hay cuenta de Twitter, movdeusuariocasmu, así que hay varias formas son varias las formas que tienen para contactarse, quedan invitados o invitadas si tienen consultas o quieren justamente formar parte de este movimiento. A ambos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, y nosotros llegamos al final, Temponi. Sí, agradeciéndole al panel, como siempre. Gracias. Gracias a esa dupla maravillosa. Hoy sin padrón, que vuelve el domingo que viene. Una del pasado y una del futuro. Del pasado, no tuvimos programa el domingo anterior. Excelente. Hubo tremenda transmisión. Divino, divino el Festival Lágrimas Ríos y la transmisión, siempre orgullo de ser parte de este equipazo. Y ahora se vienen Ideas Cruzadas con dos de los OPA payasos, que son Sebastián Báez y Lía Jaluf, charlando con el profe sobre esta particular y conmovedora experiencia de hacer humor en los hospitales. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de Teleciudad. Chau, que descansen. Chao.